La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, vamos a hablar de la influencia de los padres en la sociedad, partiendo de la influencia de la familia y esa familia a su vez en la sociedad con ese esquema de hogar. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología, Senior Coach, dice ontológico. ¿Qué es eso, licenciado? Antes que nada, bienvenido. Gracias, Alicia. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder estar aquí. Bueno, la ontología es una especialización dentro del coaching y ontológico tiene que ver con la integralidad del ser. Trabajar, coachear a la persona, pero de manera integral. Maravilloso. Exacto, y yo diría que es la base después de otras ramas del coaching. Yo soy licenciado en Psicología Clínica y también especializado en Psicología Sistémica, que es un enfoque que va hacia la familia también. ¿Formado en Paraguay, no? Formado en Paraguay. En Paraguay. Sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, el tema es esa influencia, el tema que vamos a tocar hoy, básicamente es la influencia de la familia en la sociedad, a través de ese esquema de hogar del que parte, ¿verdad? Así mismo. Y yo la pregunta que querría hacerle a todos los padres que están viendo es si ellos consideran que su familia es creación o creadora de sociedad. Y si bien parecería ser que es lo mismo o que cumple ambas funciones, según como yo me pare, como yo me posicione, mi rol como padre y mi influencia en mis hijos es distinta. Si yo creo que mi familia es creación de la sociedad, yo voy a decir cosas como así son todos los jóvenes, o eso está de moda, o así nomás pasa, o esto es normal, o así le ocurre a todas las familias, ¿verdad? Ahora, si yo me posiciono como que mi familia o mi rol es creación de sociedad, yo voy a comenzar a inculcar otro tipo de valores, otro tipo de intervenciones con mis hijos. Yo voy a comenzar a poner reglas que tienen que ver con lo que yo quiero lograr, independientemente de que la sociedad apoye, esté de acuerdo o incluso contradiga eso. Claro, porque de repente la sociedad puede estar llena de antivalores y uno maneje otros valores dentro de su esquema de hogar, ¿verdad? Claro, pero incluso hábitos. Yo no le puedo decir a mi hijo que deje de usar el celular a la noche porque esa es la hora en que todos sus compañeros se conectan y así él va a ser el único nerd que no va a estar conectado. Y ahí es donde el padre o la madre son los que deben decir, bueno, pero yo qué hábitos quiero crear en mi hijo y qué tipo de respeto quiero que sientan las familias a las cuales mis hijos le está escribiendo. Pues recuerden que, o tenemos que recordar que cuando suena el celular, no solamente le afecta al que lo tiene, sino a todo su entorno. Claro. Un celular que está sonando en los mensajes y son las 3 de la mañana, le molesta a todo. O la preocupación de los padres al ver que el hijo no duerme y está conversando hasta altas horas de la madrugada y al día siguiente tiene que ir al colegio. Entonces, eso lo podríamos llevar a un valor, pero también tiene que ver con un hábito. O, por ejemplo, que en mi casa todos nos sentamos a comer juntos, a la mesa, los domingos, aunque vos hayas decidido salir hasta tarde. O en mi casa yo decido que nos saludemos, o en mi casa, o sea, yo decido qué cosas hacer. Cuando yo decido que la sociedad penetre en mi hogar y se convierta en la norma, es cuando yo entrego la formación de mis hijos a lo que en la sociedad pasa, y entonces mi familia es una creación de la sociedad. Lo mismo que pasa en la sociedad pasa en mi familia. Ahora, cuando yo digo, quiero que mi familia sea algo que cree una nueva sociedad, entonces yo insisto y me esfuerzo y persevero en ciertos valores, en ciertos hábitos que yo quiero que mis hijos tengan. Claro. Pero sobre todo, y esto es muy importante, que primeramente tengo que tener yo como papá. Claro. Porque si yo le digo a mi hijo, deja de usar el celular, pero yo a las 3 de la mañana sigo conectado. Claro, una incoherencia total, una incoherencia total. O sea, inculcar valores dentro de una sociedad que cambia también, porque la sociedad va cambiando y lo que antes era valor, ahora ya puede no serlo también. Y ese ayornamiento, ¿hasta qué punto llevarlo a cabo, verdad?
Claro, a ver, sobre todo acá lo más importante que tenemos que entender es que en mi familia pasan las cosas que yo padre o yo madre quiero que pasen. O sea, mi hijo a cierta edad no va a tener la posibilidad de cuestionar lo que yo le digo. Los cuestionamientos comienzan cuando yo flexibilizo mucho, y hay un escritor argentino que se llamaba Jaime Barilco, lastimosamente ya falleció. Él escribió un libro que se llama El miedo a los hijos, y él alertaba que las nuevas generaciones de padres tenemos mucho miedo de poner límites, porque creemos que eso va a tener alejarnos y va a tener un efecto peor que el poner límites. Sí. Y así tenemos chicos que en vez de tener límites adecuados, no límites que le impidan crecer, al contrario, límites que le ayudan a crecer. Claro, que le den ordenamiento, disciplina, esas cosas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hay un material, ya que estábamos hablando de la familia como creación de la sociedad, hay un material muy interesante que preparó la producción de Padres al Día. Veamos. La familia como creación de la sociedad. Deberíamos reflexionar detenidamente si nuestra familia es una creación o una creadora de la sociedad. Si nos ubicamos en que es una creación, diremos que las cosas que pasan dentro de la misma son reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y al pensar de esta manera, las cosas que penetran en nuestro hogar están condicionadas por la sociedad en la cual estamos inmersos. Condicionados por la sociedad en la que estamos inmersos. Exacto. Ahora, evidentemente que hay una permeabilidad, como vos dijiste, hay cosas que anteriormente no se hacían y hoy sí se hacen. Sí. A veces escucho padres que dicen, antes mi papá me educaba con la mirada, él me miraba, yo ya sabía lo que tenía que hacer. O la sintoterapia también se aplicaba mucho. O la sintoterapia, y eso no ahí es. Podemos entrar en todo un debate también. Pero hablemos solamente de la mirada. Con la mirada mi papá me manejaba y hoy mi hijo me discute. Y sí, lo que pasa es que hoy en día... La autoridad. Claro, por un lado la autoridad, pero por otro lado también hoy en día esperamos desarrollar otro tipo de generación que sí aprenda y comprenda por qué tiene que hacer las cosas. Claro. Eso no significa que no tenga límites. No infundir miedo, sino que sean conscientes de lo que deben hacer. Exacto, y es muy importante, nuestros hijos tienen que entender la consecuencia de los actos, que no necesariamente es únicamente que papá se enoje o me castigue, o que mamá se enoje y me castigue, sino... Si yo no duermo bien a la noche, no rindo al día siguiente. Claro. Si yo no me alimento bien, no tengo una buena salud. Si yo no soy aplicado en el colegio, ni siquiera es la nota que se enoje mi papá. Yo salgo del colegio y voy a un colegio que en muchos casos tiene una peor calidad educativa, porque justamente yo salgo a un colegio por un problema, algún colegio igual o superior quizás no me admita. Entonces son todas esas cosas las que los hijos tienen que comenzar a entender. Pero es muy importante esto, eso se construye en la primera infancia. O sea, la primera infancia estamos hablando hasta los 10 años. Exactamente. En ese rango donde los hijos necesitan mucho más parámetros claros. Claro. Cuando yo no le doy esos parámetros claros o dejo que los parámetros los marque él, luego a los 15 o a los 20 años, evidentemente que lo que voy a cosechar es un chico que no tiene disciplina. No tiene referentes. Que no tiene referentes, que no tiene una autoexigencia interna porque está acostumbrado a la nada. Sí. Jaime Barilgo también decía que los límites son como las carreteras. Uno tiene una línea que le limita a la derecha, pasando la cual está fuera de la ruta y puede ser un accidente, y hay una línea de la izquierda que le limita cuál es el carril de sentido contrario. Pero dentro de esos límites uno puede andar libremente. Claro. Entonces los límites que los padres ponen no son límites que obstaculizan, son límites que encauzan. Y expresan mucho amor porque vos te estás preocupando por tu hijo. Así mismo. Es una expresión sublime de amor, claro, realmente. Y lo que nos juega en contra como padres es pensar que es de más amor darle ciertos lujos, ciertas flexibilidades, permitir ciertas cosas, y que es de poco amor poner límites y decir no. Por ejemplo, no todos los días comida chatarra. Claro. No todos los días alguna gaseosa. No todos los días PlayStation. No todos los días celular hasta las 3 de la mañana. O sea, cuando comenzamos a entrar en esos ámbitos, nos cuesta como padres porque creemos que ahí se va a cortar la relación. Y las generaciones, o sea, nuestros hijos y sobre todo las generaciones jóvenes vienen a cuestionar todo lo que está establecido. Si hubiesen jóvenes que no cuestionaran, a mí me preocuparía. Claro, porque estarían fuera de lo que es lo habitual y lo normal. Exacto. ¿Verdad? Y además que los jóvenes vienen a cambiar.
Sí, vienen a a cambiar, entonces transformar. tienen que cuestionar, Sí. o sea, el que no cuestiona, pero el cuestionamiento no significa que la respuesta tiene que ser permisividad. Claro. Y lo otro, los padres, los adultos tenemos que ser el camino a seguir, el ejemplo a donde quieren llegar, no iguales. Claro. Cuando uno ve que hay padres y madres que tienen hábitos similares a sus hijos adolescentes, estamos teniendo un problema de imagen frente a la cual los Claro. chicos no pueden contrastarse. Sí, sí, Si mi sí. papá es igual que yo, ¿qué tipo de adulto yo voy a ser? Claro. O si mi mamá es igual que Sí, yo. sí, Entonces, sí. ahí también hay un rol en donde tenemos que empezar a entender que los adultos tenemos un rol en la sociedad y en la familia y lo tenemos que ejercer. Así como dijiste, con cariño, con ternura, desde el más profundo amor, pero el límite tiene que estar. Tiene que estar presente. Y en el Exacto. caso de los padres separados, por más diferencias que haya, que el discurso sea uno único, ¿verdad? Porque si no, como que el chico está en el medio y no entiende a quién seguirle, ¿verdad? Exacto. Entendamos que nuestros hijos son altamente estratégicos. Ellos saben qué cosas te tienen que preguntar a vos y qué cosas le tienen que preguntar, en el caso a tu esposo o en mi caso, qué cosas me tienen que preguntar a mí y qué cosas le tienen que Sí, preguntar a su sí, mamá, sí. porque saben que conmigo sí lo van a conseguir, con su mamá no. Y una vez que consiguen con uno, es como que ya es un problema Es nuestro. un juego de ¿verdad? manipulación, digamos. Claro. Que... Ahora, traslada eso a los padres separados. Aquí hay un desafío importante entre los padres separados. Primero, que la comunicación entre ellos dentro de esa situación sea adecuada por el bien de los hijos. Claro. Y lo otro es que los hijos no sean el botín del conflicto. Claro. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién se gana el cariño? Porque ahí es donde comienzan. Yo me gano el cariño de mi hijo en esta situación de separación, manipulando y flexibilizando ciertas cosas que en otra situación no lo haría. Claro. Entonces, sí, conmigo sí, va a ser todo sí, pero para que con tu mamá o con tu papá vos sientas que no estás tan bien como conmigo. Claro. Y ahí es donde nos equivocamos, porque el daño no le hacemos a nuestra expareja, sino a nuestro hijo. A nuestros hijos. Entonces, por eso es muy claro. importante entre los adultos tener una conversación dentro de lo posible, lo más sana, Lo más civilizada posible. a pesar de la situación, y sobre todo tratar de alinear ciertas cosas para el bien de nuestros hijos. Sí. Si nuestro hijo necesita un cambio en su plan alimentario, tratar de que en las dos casas eso se cumpla. Claro. Si nuestro hijo está flojo en las notas, tratar de que las tareas las haga en cualquiera de los dos lugares. Claro. O negociar, bueno, por esta época de examen es mejor que se quede más en una casa, porque ahí sí se intensifica el tema de Claro, los sobre todo estudios. priorizar el bienestar del niño, Exacto. ¿verdad? O del adolescente. Sí, y porque Exacto. recuerden, nuestros hijos saben con quién negociar. Sí, ¿verdad? totalmente. Bueno, tenemos otro material preparado, pero la música nos indica que tenemos que ir a la pausa y luego vamos a estar hablando del impacto que tiene la familia en la sociedad. Aquí con el licenciado en psicología, Sergio Carrón. Enseguida retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Bien, Padres al Día en compañía del licenciado en Psicología Clínica, el licenciado Sergio Carrón, un placer como siempre. Bueno, nos quedamos con un material que queríamos exhibirlo, el impacto que tiene la familia en la sociedad. Veamos y después debatimos sobre ese material. Perfecto. La familia tiene un impacto en la sociedad. Si nos ubicamos en que la familia es creadora de la sociedad, diremos que lo que pasa dentro de ella tendrá un impacto en el contexto y logrará generar cambios. Y al pensar de esta manera, decidiremos qué respuestas dar frente al ambiente, elegiremos qué cosas integrar y qué cosas no. En este escenario, el rol de los padres es de vital importancia. ¿Qué le parece el material? Excelente, y bueno, es un poco lo que, es reforzar lo que estamos diciendo, ¿verdad? De nuevo, tomar la decisión como padres de cuánto va a penetrar y cuánto nosotros también vamos a influir para que nuestros hijos cambien esa sociedad. Por ejemplo, se habla mucho de campañas por el medio ambiente. Sí. ¿Cuánto en nuestra casa trabajamos eso con nuestros hijos? Hablamos mucho del bullying o del acoso. ¿Cuánto le preparamos a nuestros hijos para eso? Yo el año pasado estuve también participando en unos programas en la tele cuando ocurrió el tema de un club deportivo donde hubo un acoso, unos directivos, unos futbolistas. El tema es, nosotros como padres, ¿cómo fortalecemos a nuestros hijos para que puedan
enfrentar ese tipo de situaciones que les van a tocar vivir, aunque no queramos. El acosador, el compañero que le hace bullying, eso va a estar ahí. O sea, eso no es posible que nosotros evitemos que pase. Lo que sí nosotros podemos hacer es darle las herramientas, por ejemplo, qué decir, qué no decir, qué señales identificar, ante esas señales cómo reaccionar. Entonces, nosotros como padres podemos trabajar eso en nuestro... Y trabajar desde la prevención. Claro, desde la prevención, porque reitero, lastimosamente hoy está bien identificado y diagnosticado el bullying, pero anteriormente era la broma. Entonces, hoy que ya lo tenemos identificado, ¿cómo yo puedo prevenir que mi hijo, si va detectando que está sufriendo bullying, puede ir dando las señales para evitar que sea algo crónico y sobre todo muy dañino para él? Claro, y comunicar en tiempo y en forma también, ¿verdad? Para que se le pueda ayudar. Bueno, y esa influencia en la sociedad, vemos que varía de cultura en cultura. Hay culturas donde la familia es lo máximo y le dan mucha importancia y la presencia familiar es fundamental. Y hay otras sociedades donde no, la familia es una más del montón y hay hay un universo de familias actualmente que ya le dan prioridad a otros valores. Sí, ahora a mí ahí me gustaría hacer una reflexión. Si hablamos de una familia constituida por un hombre y una mujer que tienen hijos, se considera eso la célula de la sociedad porque de ahí se genera una sociedad, ¿sí? O sea, si no existiese eso, no habría sociedad. Eso pasa en las manadas de cualquier tipo de mamíferos y a los cuales nosotros pertenecemos. Ahora, hay maneras de relacionarse en la familia. Por ejemplo, en las culturas anglosajonas es más normal y hasta motivado por el contexto tener cierta distancia entre la familia. Entonces, es normal que uno diga, tengo un hijo que vive en la otra costa, hacia el norte, Carolina del Sur, y nos encontramos a veces una vez al año, ¿verdad? Y esa distancia no significa que no sean familia y que no se quieran, ¿verdad? En cambio, quizás los latinoamericanos es como que queremos estar todos juntos. Yo recuerdo que el papá de un compañero decía, quiero construir acá un edificio y que todos mis hijos vivan acá con su esposa, ¿verdad? Y yo siempre decía, ¿y será que ellos van a querer vivir, verdad? Pero es como que queremos estar todos juntos. Ninguna de las cosas es buena ni mala, tiene simplemente sus consecuencias. Claro. Por ejemplo, quizás en una cultura anglosajona va a haber una motivación de que la gente haga sus cosas solo. Y desde los 17 años ya se independizan luego, ¿verdad? Y en cambio aquí es como que queremos tenerle más cercano y más cerca y estar más vinculados. Claro. Reitero, no es ni bueno ni malo, tiene consecuencias distintas y tiene su riqueza también, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas familias que vienen de culturas diversas? Por ejemplo, donde hay de diferentes culturas en una misma sociedad. ¿Cómo se manejan los criterios y los valores y la influencia es una ensalada rusa, de verdad? Y sí, y es toda una negociación porque no es necesario irse, o sea, no es necesario ejemplificar en que vienen de distintos países. Dos personas de Paraguay, un hombre y una mujer que se casan, vienen de culturas distintas, porque en mi familia era común hacer esto y en la tuya es totalmente al revés. Desde, por ejemplo, tener mascota o no, cuántos hijos, cómo se le educa a los hijos, el hijo puede comer con la mano o no, cuánta libertad yo puedo tener, puedo salir con mis amigos los viernes o no, y vos con tus amigas o no. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que negociarlas, hay que acordarlas. Y es muy importante, acá hay conversaciones y eso es algo que es una herramienta del coaching ontológico. El diseñar conversaciones que nos generen resultados. Hay resultados en la vida que están a una conversación de distancia. A veces yo estoy en un matrimonio, en una familia, resignado por algo que no me animo a decir. Y lo que yo no me animo a decir es, por ejemplo, a mí me gustaría que todos nos sentemos a la mesa antes de comer. Claro, es un problema comunicacional que está fallando. Es un problema comunicacional, pero a veces no soy consciente que no es simplemente, o sea, es algo que me cuesta decir, pero también puede ser, yo querría que mi hijo tenga tales hábitos y no los tiene y nunca se los digo porque tengo miedo a que se enoje o no me animo, lo que sea. Y lo que está pasando podría haber sido distinto si yo lo hubiese hablado. Claro, y hablando del arte de hablar, porque es un arte y merece respeto, hay un material de la producción de Padres al Día que habla sobre esas declaraciones de la familia. Veamos. Las declaraciones en la familia. En los hogares, cuando los padres hacen declaraciones, tienen la autoridad de cambiar con sus palabras la realidad de los hijos. No es lo mismo decir no servís para jugar fútbol a decir diste tu mayor esfuerzo. La próxima vez tendrás mejores resultados. Es diferente decir sos un maleducado a decir quiero que dejes de usar esas palabras.
Fuerte el material, ¿eh? Fuerte, pero claro, muy realista. Muy realista. En el coaching nosotros decimos que hay cosas que las decimos afirmando y hay otras cosas que las decimos declarando. Ajá. Yo puedo afirmar que esta es una mesa de vidrio y no va a haber mucha discusión. ¿Sí? Esa es una afirmación. Sí. Cuando yo declaro, yo digo, por ejemplo, esta mesa es fea o linda. Calificas ya. Claro, la califico. Y ahí podemos discutir. Podemos decir, sí, a mí también me parece linda o no, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos con los demás y sobre todo con nuestros hijos. Tenemos que estar muy atentos a qué tipo de declaraciones estamos haciendo, porque esas declaraciones que son calificativos, sobre todo a nuestros hijos más chicos, les dejan una marca. Y los toman como real, como que no, hay discusión. Exacto, así sí. mismo. Y entonces, así como decía el material, es distinto decir, mira, vos podés hacer un mejor esfuerzo, vos sos un inútil o jugás de tal manera, y en general hacemos un calificativo muy peyorativo, sí. vinculando a si es varón que jugó como una nena o cosas como esas, ¿verdad? Entonces son esas cosas las que Pero hay que comenzar cuidar. enseñándole a los padres entonces, porque hay declaraciones que son muy fuertes y que le pueden determinar su vida futura. Por supuesto, así mismo. Entonces vos no servís para tal cosa. Yo le estoy mostrando las cosas negativas. Ahora, lo que yo le podría decir es, ¿qué te gustaría seguir probando? ¿Verdad? O sea, hay muchas maneras de decir, pero sobre todo el mensaje que le tiene que quedar claro a nuestro hijo y que es un mensaje sanador es, te quiero por lo que sos y no por lo que haces. Te quiero por lo que sos. Por lo que sos y no por lo que haces. Qué hermoso. Porque a veces nosotros calificamos el hacer de nuestros hijos, olvidándonos que el máximo valor es que son nuestros hijos. Y así sean como sean, y los aceptamos sean como sean. Claro, los aceptamos, pero les mostramos las consecuencias de sus actos, claro. Y también les decimos lo que para nosotros como padres, o sea, y conducimos lo que para nosotros como padres es lo correcto. Claro. Eso es muy importante entender también. O sea, sí, no es que yo te quiero por lo que sos y sé como vos querés y hacer lo que quieras, sino te quiero por lo que sos, no por lo que haces, porque es un mensaje sanador donde yo te digo, pase lo que pase en tu vida, siempre vas a contar conmigo. Claro, eso es un mensaje muy fuerte. importantísimo. Ahora, dentro de lo que haces, yo te estoy diciendo que, por ejemplo, si haces tal cosa te puede pasar esto. Tener bajas notas en el colegio es algo que yo no voy a permitir y eso va a tener consecuencias. Además de tu posible salida al colegio, consecuencias, por ejemplo, pero está de bien permiso. dicho, no te voy a permitir. Claro, lo está diciendo como ejemplo. En realidad debe ser comenzando por una cuestión más positiva, decir, no hay nada que te impida a vos tener buenas notas. Claro, porque si no automáticamente se va a poner la defensiva, claro, ¿verdad? No hay nada que te impida a vos tener buenas notas, significa qué es lo que te está faltando, por lo cual hoy tuviste una baja nota. Sí. Implica conversar también con nuestros hijos y ocuparse. Y esto es muy importante entender. Los papás tenemos que meternos en la historia de nuestros hijos y ser actores principales. Hoy tenemos una generación que está hablando otro tipo de español o de castellano. ¿Cómo es eso? Y claro, porque por ejemplo, anda a un cumpleaños infantil de chico de 5 años y todos hablan, por ejemplo, oye tú, pásame esa chaqueta, vete a tu recámara. Es por las telenovelas. No las telenovelas, porque viven más hablando o más recibiendo información de los youtubers o de juegos, o de están conectados a tablets o celulares, no están hablando con sus padres. Claro. Si vos detectás chicos que tienen ese tipo de vocabulario, es porque la mayor parte del tiempo están interactuando en redes. En redes y en medios informáticos y no con sus padres. ¿De dónde nuestros hijos hablan de chaqueta? Si no es algo que nosotros... No es término o de nuestro. Recámara, Claro. y no es la telenovela. Es que están más vinculados. Y eso significa que yo como papá me estoy saliendo de la historia de mi hijo. Y la historia es un síntoma de alerta entonces para los padres. Es un síntoma de alerta. Tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, una proveniente de Luque. Susana pregunta lo siguiente. ¿Las declaraciones de los padres pueden marcar el comportamiento de los hijos hasta la adultez? Sí, sin duda, sin duda. A ver, por un lado nosotros como padres tenemos que ser conscientes del tipo de declaraciones o calificativos que le damos a nuestros hijos porque los pueden marcar. Sí. Después también tenemos que evaluar bien cuál es nuestra vara de exigencia. Porque si no, y famoso es el ejemplo de un chico que dice, mira papá como chuto con la derecha, y con la izquierda ¿cuándo? Entonces le quita valor, le resta valor. O mira papá mis notas, sí, tiene todo 5 y tiene un 4 y ese 4 le llama la atención. Entonces la vara nunca es suficiente. Claro. Y también hay que tener en cuenta no solo la influencia de los padres, de los hermanos también, porque a veces los hermanos le insegurizan y son los que más le descalifican a los propios hermanos, ¿verdad?
Ahí tienen que estar atentos los padres. Claro, y ahí de nuevo, el papá se tiene que meter en la historia. Sí. Y una última cosa, si yo soy un adulto, tengo 47 años y sigo atribuyendo ciertas limitaciones mías a lo que me dijo mi mamá cuando yo tenía 5 años y soy consciente, también hay algo de lo cual yo no me estoy ocupando como adulto hoy, ¿verdad? O sea, no puedo decir, eso me pasó, pero no puedo seguir responsabilizándole a mis padres, sobre todo cuando soy ya un adulto mayor. Claro, bueno, la música indica que llegamos al final de Padres al Día. Bueno, un placer escucharle con sus conceptos tan clarificadores. Nos encantaría tener más tiempo para desarrollar más temas, ya lo vamos a estar invitando oportunamente. Bueno, así compartíamos con el psicólogo senior coach ontológico, el licenciado Sergio Carrón. Bueno, así cerramos esta edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.